orgullosos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO, 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un programa de Más Salud Mental para Todos. Muchísimas gracias por estar visualizándonos. Mi nombre es Cintia Alcocer y le damos la más cordial bienvenida. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos un programa muy interesante, muy debatible también en los últimos tiempos. Y pues antes de empezar me gustaría presentar a mi compañero, el maestro Israel Domínguez. ¿Cómo estás, maestro, el día de hoy? Muy buenas tardes a todos. Me siento muy bien, muy contento. Un programa sobre todo que es muy interesante porque hay mucha información acerca de este tema. Sobre todo el principal propósito, aparte de dar información a todas las personas que nos están viendo, es porque el día de ayer, domingo 18 de febrero, se celebra o se conmemora, perdón, el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Entonces es un buen comienzo de semana para hablar de este tema que es tan importante, sobre todo con este tema que abordaremos el día de hoy, que se llama Educación sobre el Asperger, abordando mitos y realidades. Así es, Israel. Justamente el día de ayer, que fue 18 de febrero, conmemoramos el Día Internacional del Asperger y hace un momento comentábamos pues de dónde surge este día de conmemoración y justamente el austriaco pediatra Hans Asperger fue quien determina que es el Día Internacional del Asperger por su natalicio también, 18 de Ujú. febrero. Y dado eso, pues tenemos este programa especial para todos ustedes. También se me hace muy interesante cómo ha cambiado el término o cómo ha cambiado la ciencia a través de la información que se da. Y tuvimos un programa de autismo y cómo el doctor nos cambió ciertos pensamientos que teníamos acerca del espectro autista. Y yo considero que es muy importante también nuestra invitada de hoy nos va a Por esclarecer supuesto. más temas, más información, perdón, sobre el tema. Y es muy importante tener esa información para ayudarnos, ayudar a conocidos, familiares y sobre todo para hacer una sociedad más inclusiva. Claro que sí, sobre todo para empezar desde el conocimiento. Tenemos un dato que en el 2013 justamente el APA cambia el Asperger hacia los trastornos del espectro autista y justamente ese tema es lo que queremos que nuestra invitada del día de hoy pues nos explique, ¿verdad? Que ahondemos más en ello. Me parece muy bien, ¿Qué te parece si pues conocemos a nuestra invitada del día de hoy? me parece excelente. Nuestra invitada del día es la doctora Angélica González Ramírez. Ella es licenciada en psicología, maestra en educación especial, doctora en educación y docente distinguida y expro. Bienvenidos. Ya se cuenta con nosotros nuestra invitada. Quiero presentarles a la doctora Angélica González Ramírez. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Me gustaría compartirles un poco de la reseña de nuestra invitada. Ella, licenciada en psicología, maestra en educación especial, doctora en educación y docente distinguida de nuestra universidad. También me gustaría a nuestro público que como todos nuestros programas vamos a tener una sección de preguntas donde pueden hacer preguntas, historias y comentarios para que no aprovechemos a nuestra gran invitada de hoy y sobre todo para esclarecer estas dudas que pueden surgir a todos, nos pueden surgir en cada momento. Así es, a lo largo de este programa pueden escribir sus comentarios en el chat para que al final de, pues ahora sí que de esta transmisión se les pueda dar contestación. Y pues para empezar, doctora, antes que nada, pues buenas tardes, nos da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación. Para empezar el tema, nos gustaría saber, doctora, ¿qué es el síndrome del Asperger? Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar es un término que ya está caduco, ya no está útil o vigente en este momento.
¿Qué sucede? Anteriormente en el DSM-4, que es este manual de diagnóstico, estaban clasificados los trastornos generalizados del neurodesarrollo, se clasificaban en diferentes, por ejemplo, el trastorno de Rett, el trastorno del espectro autista, entre ellos este síndrome de Asperger. Actualmente en el DSM-5 ya están englobados todos. Esto porque, una, todos comparten características similares. La otra, una vez que empezamos a identificar que hay algún trastorno del desarrollo en un niño, es sumamente prolongado el tiempo de un diagnóstico. Entonces se le aunaba esto del síndrome de Asperger aún más tiempo para identificar si es o no es. O sea, ya algo está mal, ya sé que es un trastorno, pero ahora tengo que identificar a qué categoría pertenece. Se agregaba mucho más tiempo. En términos generales, el síndrome de Asperger estaba caracterizado por dificultades en la parte de la comunicación, tanto verbal como no verbal. En esta parte se decía es que no empatizan o no socializan con otros niños o pareciera que no quieren interactuar con otros, un lenguaje que no se veía afectado o eran mínimas las alteraciones en el lenguaje y en la parte cognitiva. Inclusive había algunos que tenían un cociente intelectual más elevado y por eso a veces pasaban desapercibidos o no considerábamos como un problema porque en la escuela decíamos pues aprende bien, ¿no? Inclusive logra aprendizajes más rápido que los demás. Entonces eso también dificulta un poquito su diagnóstico. Doctora, ahorita que menciona exactamente usamos estos espacios para transmitir esa información. Actualmente, ¿cómo se le conoce lo que antes era el síndrome de Asperger? ¿Cómo se le conoce actualmente a este síndrome? Como trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son En esas el, características? Ah, perdón, dime. ajá, en el DSM-5 está como trastorno del espectro del autismo y así es como se engloban todos. ¿Cuáles son sus características? Están agrupados en dificultades en la interacción social, dificultades en la comunicación verbal y no verbal, restricción de intereses y comportamientos. Son estos niños que a lo mejor podemos ver que se la pueden pasar alineando objetos mucho tiempo o armando rompecabezas o les gusta mucho, por ejemplo, el tema de dinosaurios, de universo, o sea, algo que les apasiona o algo que les interesa, pueden tener solamente ese interés. Inclusive se generaliza hasta alimentos. Yo he trabajado con pequeños que solo quieren comer salchichas, ¿no? O solo comen de un chocolate en específico. Entonces, tienen intereses muy específicos y puede estar la presencia de conductas estereotipadas. ¿Qué son estos? A veces son aleteos, a veces son brinquitos, aplausos, que tienen una función autorreguladora, pero también cuando no la sabemos dominar o cuando no tenemos bien una intervención, pues estas interfieren en la dinámica o en el trabajo con el pequeño. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Doctora, una pregunta. Por ejemplo, esto que usted menciona, hasta cierto punto, creo que puede verse en la mayoría de los niños, ¿no? No lo quiero generalizar, pero podría visualizarse hasta cierto punto normal. ¿Cómo podríamos nosotros distinguir cuando esto ya forma parte de un trastorno? O es decir, ¿cuándo nos podríamos empezar a preocupar, tal vez como padres de familia o como alguien que tiene relación directa con los niños? Hay tres indicadores bien importantes en los hitos del desarrollo. Uno es entre los 2 y 3 meses, es esta sonrisa social espontánea. Un niño, cuando nosotros lo ponemos al frente, que lo cargamos, el niño nos sonríe. Cuando vemos que no hay esta presencia, eso nos habla del desarrollo de las neuronas espejo. Entonces es bien importante que nosotros o que los niños lo empiecen a generar. Si nosotros vemos que cargamos al bebé y no hay esta sonrisa espontánea, podría ser de ahí un primer indicador. Este es a los 2, 3 meses. Y ojo, no es de que no hay sonrisa, hay autismo, no. Puede ser muchísimas cosas, pero es una alerta, digamos. Posteriormente, a los 8 meses, el desconocimiento bueno, esta como reacción a lo desconocido, por ejemplo, un niño cuando se lo pasamos a alguien o se lo presentamos a alguien que no es de su familia y que nunca lo había visto, tendría que tener un pequeño
ganas de llorar o voltear a buscar a su mamá, algo reaccionando a que esta persona no es el olor, no es el calor, no es la temperatura que estoy acostumbrada. Esto nos habla también que ella empieza a identificar al otro. Ujú. Estos niños podemos pasárselos a todo mundo y como si ni los cambiáramos. Entonces, ahí está otro indicador, que igual, nada más son señales de alerta, no podemos hablar de autismo ya. Y una tercera es la comprensión del no. En los niños alrededor de los 2 años empiezan a comprender el no. Ujú. No agarres eso, no te lo metes a la boca. Y estos niños pareciera que no, hasta inclusive muchos niños llegan a terapia y nos dicen, es que es sordo, creo que no responde a su nombre, le digo que no y no me responde. Y no, en realidad es que no ha habido una comprensión del lenguaje. Entonces, estos son 3 factores bien importantes que podríamos tener en cuenta desde que son bebés, desde los 2, 3 meses. ¿Qué tan difícil? Eso que menciona ahorita, porque sé que para el diagnóstico se necesita un especialista. ¿Qué tan difícil puede ser para un padre hacer estas características, estos señales de alerta, para ir a un especialista para hacer una valoración? Porque eso que menciona muy bien acertadamente, tenemos varios criterios acerca de, como lo mencionó usted, de que parece que está sordo o prefiero creer que está sordo. ¿Qué tan difícil puede ser para un padre dar estos pasos para ir a un especialista con estas características o que su hijo vea que tiene estas características? Aquí influyen muchas cosas. Una puede ser el desconocimiento. Efectivamente, nosotros nos preparamos para ser papás, pero nunca en nuestra idea está que algo va a salir mal, ¿no? Que mi hijo va a tener algún trastorno, alguna discapacidad, eso nunca nos pasa por la cabeza. Por otro lado, hay desconocimiento, no tenemos las herramientas para saber cómo es que se debería de llevar los hitos del desarrollo. La otra, es bien difícil encontrar un especialista, sobre todo si no tenemos seguro, si no tenemos, pues sí, alguna cuestión económica accesible, es muy complicado. Y vamos con uno y vamos con otro. Las citas son muy largas, muy prolongadas. Fui en enero y me dieron cita hasta abril, ¿no? Entonces, mientras tanto, ya dejamos pasar mucho tiempo. Y ahora tenemos que hablar de una realidad en el país. No contamos con los suficientes especialistas, en este caso psiquiatras, neurólogos, que cuenten con la capacitación. Es más, todavía podemos encontrarnos con diagnósticos de síndrome de Asperger, ¿no? Cuando ya no está vigente desde el 2013. Todos estos años y todavía nuestro vocabulario sigue siendo el mismo. No contamos con herramientas que nos permitan un oportuno diagnóstico. Y aparte, como papás el duelo, pues yo veo todo lo bonito en mi hijo, ¿no? Yo no veo que no me responde, yo no veo que no aprende, que muerde a sus compañeros. Comúnmente es en el preescolar, cuando los maestras empiezan, oiga, es que su niño no se junta con los otros, se me aísla, en los juegos él ni los quiere tocar, o le molesta muchísimo los sonidos, los olores, o la ropa, ¿no? Hoy no hubo, tuve un pequeñito que en la entrada le compraban siempre chetos de bolita. ¿No? El día que no hubo chetos de bolita, tuvimos crisis todo el día. Entonces, justamente es ahí donde los papás empiezan a entender, es que algo está mal, ¿no? Acceden a ir a los hospitales, a los seguimientos médicos, pero es muy complejo el diagnóstico. Y primero hay que descartar muchas cosas, no contamos con muchas herramientas, está el ADIR, está el ADOS, pero pues nada es garantía de que podamos dar ya un resultado. Entonces nos lleva muchos años. Hay niños que en promedio, entre los 4 a los 8 años, son diagnosticados, pero desde pequeñitos, ya cuando entrevistamos a la mamá, ya nos dice, pues no sonrió. Ujú. No hubo sonrisa, no permitía el contacto. Nunca fue un niño que me pidiera estar apapachado. Siempre que lo tocábamos nos evadía. Nunca hubo un juego que quisiera jugar con sus compañeritos o sus amiguitos a este juego simbólico de la mamá, el papá, de darle vida a los objetos. Todo eso no sucedió. Entonces, hay muchos indicadores, pero también hay muchas dificultades para poder llegar a un diagnóstico.
Excelente, doctora. Y justamente ahorita que platica esto, también la siguiente pregunta tiene que ver con ello, porque creo que por esta situación de creer que mi hijo está bien, que está sano, que a lo mejor se le va a pasar, ¿no? O que pues es un berrinche o que se está portando mal, por así decirlo, entra esta parte de los estereotipos o de los falsos mitos relacionados a ello. ¿Cuáles serían los principales, doctora, desde su experiencia, pues estereotipos o mitos relacionados al Asperger o ya en este caso al autismo, ¿no? Ok, uno de ellos, las vacunas. En general, la sintomatología nos aparece o la podemos identificar alrededor de los 2 años, que tendría que haber un desarrollo del lenguaje. Entonces, en apariencia del nacimiento a los 2 años, todo fue bien. A los 2 años coinciden que pues tocan vacunas, tocan muchos de estos tratamientos y pues pareciera que ahí lo vacuné y todos nos fuimos para atrás. Cuando no es así, ya se comprobó que no hay relación entre las vacunas y el TEA. Pero sí nos ha perjudicado porque muchos papás, muchas personas han dicho que la vacuna causó autismo, ¿no? Causó TEA. Entonces, ese es uno de los mitos que nos ha generado mucho conflicto. La otra, que viven en su mundo, ¿no? Que están, que pues no quieren convivir, que tengo un niño autista y él en su espacio, ¿no? En su banca. Cuando no es así, también requieren de esta interacción. Sea cual sea su nivel, todos somos seres sociales y ese pequeñito es un ser social. Entonces, a veces cometemos mucho ese error de pues dale cubos y ya lo tienes ahí quietecito, ¿no? Mientras no nos genere acá este desorden, todo está bien. Cuando no, también requiere de ese acercamiento, de esa apropiación. La otra, están ahorita siendo sobrediagnosticados, tanto TDAH como TEA, ¿no? Mm, Todo mundo que llevamos o que reportamos en las escuelas ya regresa. Es TEA, es TDAH, ¿no? Te porta mal, segurito que es TEA o TDAH, cuando en realidad no todo es TEA ni todo es TDAH y requiere de un especialista o un conjunto de especialistas que evalúen y que determinen que sí o que no es cualquiera de estos trastornos. Pues lamentablemente ahorita tenemos en las escuelas un incremento, pero mucho también es por un sobrediagnóstico, porque ya psicólogos, neurólogos, todo mundo está diagnosticando así. Hay dos baterías que son muy importantes, es el ADIR y el A2, pero es una herramienta, más no son las únicas ni puede ser nuestro único sustento. Hay que checar todo. Y a veces solamente aplicamos estas dos y ya determinamos TEA, cuando no es así. Entonces, estas son algunas de las características. Otra, la mirada. Siempre decíamos, si el niño no me mira, es TEA, ¿no? Si el niño no juega con sus compañeros, es TEA. Bueno, hay muchísimos rasgos de personalidad. No todos son extrovertidos, no todos quieren jugar. Hay muchísimos problemas emocionales y psicosociales que nos afectan en la interacción de los chicos. Y si hoy el niño asiste porque la abuelita se le murió, pues evidentemente no quiere convivir con otros niños. Entonces no andemos diagnosticando sin conocer el contexto. Y ahora esta mirada no es que no nos miren. Sí tienen una característica peculiar para mirar, que está basada, nosotros nos fijamos entre los ojos y la boca. Aquí se centra nuestra atención. Ellos puede ser en alguna otra particularidad. ¿Ah? En el lunar que tengo acá. Así. Puede ser los espacios de mirada por tiempos cortos y la desvían, o puede ser que efectivamente no me miran, porque espectro hace referencia a que hay una gran variedad de comportamientos. Puede haber, es un solo término, pero todos se comportan de manera diferente, ¿no? Yo recuerdo que en mi primer año tenía 8 niños autistas y todos eran completamente diferentes, ¿no? Y lo que me funcionaba en uno, en otro no. Entonces lo mismo aquí, no podemos generalizar que todos los autistas no nos ven, o que si no me vio a los ojos, ya es TEA. Estos son algunos mitos. Ahorita que lo menciona, esta dificultad y el sobrediagnóstico que hay sobre un TEA o un niño con TEA y también con TDAH también, eh,
Hay una pregunta que es a nivel personal, sin decir medicamentos como tal, pero ¿hay alguna terapia de medicamentos para estos niños? Digo, para que no hagamos el de la fácil de voy a ir a comprar el medicamento y se lo voy a dar a mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de intervenciones son más efectivas para brindar este tratamiento a niños con TEA? Y si hay alguna variación médica que se utilice con estos niños. Eh, no hay específicamente un medicamento. Uno, la salud mental la tenemos muy minimizada, ¿no? Queremos que al igual que como sé que puedo ir a comprar un desenfriol porque tengo gripa, así queremos ir porque tengo depresión, porque tengo un niño con TEA o porque soy TEA, ¿no? Una requiere de un especialista que indudablemente haga los estudios, que lleve mi seguimiento, haga un historial clínico, se determine, y por una parte está el tratamiento farmacológico, ¿no? Que lo determine el psiquiatra sí o sí, de acuerdo a las conductas y a lo que reportamos acerca del niño. Hay niños que son sumamente ansiosos, ¿no? Inclusive hasta llegan a ser gorditos porque todo el tiempo tenemos problemas de ansiedad. Entonces el medicamento irá más enfocado a esa parte. Tenemos el TDAH, por ejemplo, con estas dificultades para mantener nuestra atención. El medicamento iría más enfocado a esa parte. Ahora, desde el aspecto de las terapias o la forma de abordar a los chicos con TEA, es desde diferentes dimensiones. Tenemos diferentes programas, por ejemplo, el método Teach. Este surge en la Universidad de Carolina del Norte y se empieza a trabajar con las personas con este diagnóstico justamente porque les da independencia y les da estructura. Una de las dificultades en el TEA es la comunicación. Yo siempre les digo a las personas para explicarles, imagínense que ahorita llegamos a Alemania. Con lo poquito que sabes de alemán, ¿cómo te sentirías ahí? Lo mismo viven todos nuestros chicos con TEA día a día. A lo mejor ya se aprendieron el siéntate, ¿no? Ya se aprendieron su nombre, porque continuamente se lo estamos diciendo. Pero es como si no habláramos el mismo lenguaje. Entonces, en el método Teach, lo que se hace es volverlo tan tangible, tan comprensible, que si ya me pusieron ahí una ficha roja, yo sepa que ahí van todos los objetos rojos. Y de esta forma podamos generar estructura. Ahora en el TEA, otra cosa que está afectada son las funciones ejecutivas. A nosotros, lo que nos ayudan estas funciones ejecutivas, entre muchas cosas, es a entender que algo tiene un principio y un final. Por ejemplo, regresamos de vacaciones y vivimos un duelo, ¿no? Como que decimos, ay, mi camita, las vacaciones, mis actividades, nos cuesta. Para estos chicos, imagínense, se acabaron vacaciones y regresé, me rompiste todo el esquema y además pienso que mi mamá ya no va a llegar, ¿no? Porque no puedo, no les permite comprender que esta actividad que no me gusta se va a acabar, ¿no? Que esto que estoy haciendo va a tener un final. Entonces, en el método Teach, lo que se hace es justamente enseñarles estas rutinas, esta sistematicidad, este orden. Por ejemplo, los docentes en el aula hacen mucho el que español de color amarillo, matemáticas de color azul. Todo esto me da a mí ya una estructura. Al frente ponerle a los niños una rutina de ahorita entraste, vamos a ver matemáticas, vamos a salir al recreo, vamos a tener homenaje, etcétera, la organización les da esta estructura. Ese es un método, el método Teach, que bueno, es muy amplio. Otro es el sistema PEX, que es un método de intercambio por medio de imágenes. Ya decíamos, mi lenguaje no me da para comunicarme contigo. Aparte hay muchas peculiaridades porque no entienden, por ejemplo, algunos el doble sentido. Ajá, me voy a morir o estoy muerta. Ajá, para ellos es como más literal, ¿no? Algunos, porque acuérdense que es un espectro. Y entonces este sistema PEX me permite comunicarme con los demás por medio de imágenes. Si quiero agua, te entrego una tarjetita de agua para que tú sepas qué es lo que te estoy pidiendo. Porque además tenemos un amplio aspecto o una amplia cantidad de niños que nunca desarrollan el lenguaje.
o el que tienen no es funcional. Entonces puede haber un mutismo completo o puede haber que digamos solamente algunas palabras aisladas que no me van a permitir comunicarme con la otra persona. Y muchas de las dificultades en estos niños es que tengo crisis porque me duele mi panza y nadie me escucha y nadie me entiende. Entonces, como no me sé comunicar, me sirven estos tableros de comunicación o este sistema PECS. Obviamente también la parte conductual, que es la terapia ABA, que nos permite identificar qué sucedió antes, qué conducta y qué consecuencia o qué está pasando después que mantiene a esa conducta. ¿Va? Desde pronto el niño empezó a ver matemáticas, no el tema tuvo una crisis y la maestra lo que toma es que pues sáquenlo, ¿no? Déjenlo que salga para que ya no se altere. Entonces el niño aprende que cada vez que tenga matemáticas, pues nos pega a los 4 que tenemos al lado y ya aprendió que en cada clase de matemáticas así se puede librar de esa. Entonces ahí hay que aprender a diferenciar entre crisis y un berrinche o un problema conductual. Esas son algunas. Se me hace muy interesante cómo, sobre todo la cuestión de los medicamentos, porque ciertamente en mi práctica profesional, sobre todo con el tema del TDAH, es cómo simplificaron el uso de los medicamentos. Muchos de mis contemporáneos, amigos, conocidos, familiares incluso, era, por ejemplo, el niño tiene, dale medicamento. Y cómo simplificamos la salud mental o los temas de comportamiento a solo un medicamento. Y eso creo que es importante para las personas que nos están escuchando. Si un niño ya tiene una característica de TDA, de trastorno de espectro autista, perdón, este, no es simple y sencillamente darle un medicamento, sino que lleven con el especialista porque posiblemente no lo necesite. O lo que no necesite sea diferentes dosis o diferentes medicamentos para poder llevar de forma correcta su desarrollo. Incluso hasta los modelos, actividades terapéuticas o de aprendizaje del desarrollo también tienen que estar adaptados para ellos, ¿no? Es muy importante que nuestra audiencia y nosotros también como psicólogos podamos reconocer cuáles son los avances eso incluso lo que acaba de mencionar, yo no lo conocía, nunca lo había escuchado, y es muy importante que se hagan esta comunicación para que se vaya adaptando a las necesidades de los niños con este síndrome. Así es, sobre todo pues en este programa que también se trata de eso, de concientizar, de visibilizar, de sensibilizar acerca de estos nuevos tratamientos, ¿no? O métodos de intervención que a su vez son muy importantes para que entre más con tiempo, ¿no? Entre más antes nosotros podamos aplicarlo, pues ahora sí que el tratamiento va a tener más eficacia, ¿no? O el proceso del niño a lo largo de esta condición. Y doctora, pues vamos a pasar a una sección, ¿te parece bien, Israel? Me parece excelente. Que se llama Pregúntale al especialista. Claro, con gusto. En esta sección, como ustedes saben, nosotros realizamos un formulario a través del cual ustedes pueden realizar sus preguntas previo a cada programa. Y pues el día de hoy no es la excepción. Algunas personas pues enviaron sus preguntas, sus comentarios y justamente para que se las hagamos a nuestra ponente del día de hoy. La primera pregunta dice, doctora, ¿cómo trabajar con un alumno diagnosticado con Asperger? Primero, para trabajar con cualquier alumno es conocerlo, ¿no? Conocer sus intereses, sus gustos, lo que no le agrada, lo que le molesta. En el TEA suele haber con frecuencia hipersensibilidades o hiposensibilidades. Es decir, me molestan mucho los sonidos o no los percibo y busco esta estimulación. Busco el tocar otras cosas, el escuchar otras cosas. Entonces, la primera es conocerlo, que podamos saber qué colores le molestan, qué olores le generan dificultad.
A un niño con el que trabajé le molestaba hasta el sonido de las hojitas al caer de los árboles, que para mí nunca, o sea, como que nunca le había prestado esa atención hasta que lo conozco a él, ¿no? El que pasara el avión, ¿no? Ya también era el sonido del gallo, el de la basura, muchos, entonces teníamos que conocerlo primero para saber a dónde ir. La otra, conocer sobre las características del TEA, por lo menos las generalidades, ¿no? Saber lo que está, que requieren rutinas, que requieren de un lenguaje claro, que requieren de esta comunicación a lo mejor por imágenes, cómo anticiparle, cómo trabajar la conducta. Creo que esto es básico. En la otra, tratarlo, a veces sobreprotegemos. No sé, yo he visto, entrado a las aulas y he visto a muchos maestros que al sordo, al de discapacidad, cualquier discapacidad, hace algo el niño y no pasa nada, ¿no? Hasta sus compañeritos lo protegen, ¿no? Porque ya es, ay, pues es fulanito, a él no le podemos decir nada, el pobrecito y él así. Y entonces los niños también aprenden a usar su discapacidad, ¿no? Y ya es, pues Claro. házmelo porque yo soy fulanito, ¿no? ¿A poco no has entendido la dinámica del grupo? Pues lo mismo sucede, hay que darles el trato, sí, con todo el respeto, con todo el amor, con toda la empatía, pero también, pues sin caer en esta otra parte, que a veces les privamos de su capacidad de hacer las cosas, pues justamente por esta sobreprotección, y que lo hace familia y lo hacemos maestros. Muy bien, doctora. Esas características que está planteando, sobre todo con la experiencia que tuvo con el niño de la molestia de las hojas, ¿cuáles son las evaluaciones o el proceso de evaluación que puede ser más ideal con estos niños de los niveles con el trastorno de espectro autista, en específico este que tiene las características de Asperger? ¿Cuál es la evaluación que podemos Sí, hacer con ellos? evaluaciones, sí, evaluación o evaluaciones con él. Pues hay diferentes instrumentos, por ejemplo, está el ADIR, está el ADOS, está el MChat, está por supuesto la observación, la entrevista, la historia clínica, se canaliza con el neurólogo y él hace los estudios de cabecera y aparte, si llegara a haber algún otro componente, pues van haciendo las canalizaciones. Se hace de manera multidisciplinaria. El psicólogo hace su evaluación, empezamos a identificar en toda la parte conductual, emocional, pero canalizamos al PAIDO para hacer esta parte de los medicamentos, ¿no? Si va a requerir o no va a requerir de algún tratamiento farmacológico. Entonces se hace multidisciplinario o interdisciplinario, cada quien desde su función, y existen estas herramientas, que la herramienta no nos da el resultado, sino que es con toda el conjunto, todos los resultados, es como se puede ir agrupando. Para complementar la pregunta, para un docente, ¿es correcto que evalúe en esta cuestión de su aprendizaje de la misma forma que un niño que no tenga este Sordo. síndrome? Es un trastorno y Ah, se hace la trastorno. adecuación, va desde la planeación. La evaluación es un proceso que va desde el principio hasta el final. Entonces, desde que yo conozco al niño, lo observo, lo conozco, indago, como indago a todo mi grupo. Posteriormente hago una planeación donde puedo plasmar los ajustes razonables. Por ejemplo, utilizaré eh, agenda visual para poder que el niño conozca qué es lo que se va a hacer alrededor del día. O utilizaré un sistema PEX para comunicarnos, que a lo mejor no hay lenguaje. Entonces, en lugar de decirle o de que él me escriba o me dibuje, bueno, a lo mejor me va a señalar. Todo esto depende de las características del niño. Y la evaluación tiene que ir acorde, porque de nada me serviría yo haber ajustado, adecuado y demás, y al final le aplico el mismo examen que a los demás, ¿no? A lo mejor con él vamos al número 10. Con él estamos viendo o estamos comunicándonos por imágenes. No le puedo poner después que me conteste un cuestionario, porque evidentemente no lo va a lograr. Entonces todo tiene que ir a la par, sin minimizar sus posibilidades o sus capacidades, pero tampoco esta parte de la sobreprotección, pero tampoco poniéndole cosas que pues ya sé que todavía ni hemos visto, ¿no? Porque nos la hemos pasado en que te adaptes de estar en el salón, ¿no? Ya con que no te me salgas, ya desde ahí es algo que puedo evaluar, ¿no? Porque cuando llegaste
no te lograba sentar, no me prestabas atención, salíamos mordidos, arañados y ahorita ya logramos que estés en un grupo, ya no pegas, todo eso son puntos que también se van evaluando, que se van agregando a esta evaluación. Muchas Excelente. gracias, doctora. Excelente, doctora. Otra de las preguntas que nos hicieron llegar en el formulario de Pregúntale al especialista fue justamente si ya no está en desuso el término de Asperger. Usted nos comentaba que este término ya se utiliza más como trastorno del espectro autista. ¿Nos podría comentar más sobre si este término, cómo se traduciría ahora o en qué, digamos, en qué parte del espectro, cómo se le podría llamar si un niño cumple con estas características del síndrome, perdón? Actualmente el trastorno del espectro, sí, el trastorno del espectro autista agrupa todos estos trastornos, ¿no? El desintegrativo, el no especificado, el de Asperger, están agrupados aquí. Y lo que se hace es la identificación de los criterios del DSM-5, que eran los que les mencionaba, del lenguaje no verbal, verbal, la conducta, la interacción social, si hay estereotipias y demás. Se coteja, se hace toda esta evaluación interdisciplinaria y hay 3 niveles. Van desde el nivel que requiero mucho apoyo hasta al nivel que requiero poco apoyo. Si los tuviéramos que agrupar a estos niños que anteriormente estaban catalogados como síndrome de Asperger, pues serían, dependiendo su evaluación, muy probablemente en los que requieren poco apoyo, porque son niños que inclusive nos costaba trabajo diagnosticar, porque decíamos, pues no, como que funcionan muy a lo normal o a lo típico, ¿no? Porque logran estar en un salón de clases, aprenden, a lo mejor solamente pasaban como un chico tímido, ¿no? O su lenguaje de pronto tenía una acentuación diferente o alguna peculiaridad, pero muchas veces tardaban más en ser diagnosticados. Entonces, si los tuviéramos que acomodar en esta categoría, sería ahí, en la de poco apoyo, si es que así lo presenta el espectro, porque recordemos que cada niño es muy diferente. Entonces, en Muchis- vez de usar, eh, decir Asperger, es un niño con trastorno del despe- espectro autista de nivel de poco en poco apoyo. Nada más se utiliza con diagnóstico de TEA y ya el diagnóstico o el nivel, pues nos lo da el especialista. Ok, muchas Y gracias, este doctor. no es permanente. A lo mejor ahorita estoy ubicada en donde requiero de mucho apoyo, pero con las terapias, con la sistematicidad de lo mismo, luego puedo cambiar a un nivel medio, a un nivel de poco apoyo. Por eso no es que sea como una etiqueta más al diagnóstico. Muchas gracias, doctora. Excelente, doctora. Tenemos un comentario. Soy directora de secundaria y tengo 2 alumnos con trastorno de espectro autista. Me gustaría saber más del tema para darles un trato digno y una educación de calidad. Creo que se refiere a dónde nos podemos informar más. ¿En qué lugar podemos abstraer más información en el dado caso de, pues, en las escuelas o en casa? ¿Dónde podemos atraer más información para que las personas que tengan un niño con que esté dentro del espectro del trastorno, el trastorno, Eh, se me ¿De fue el nombre, TEA? del espectro autista, perdón, pero se me cuatrapeó, ¿dónde podemos obtener más información en el dado caso que queramos informarnos para dar una mejor atención? Siempre con especialistas. Hay que buscar o hay que evitar preguntarle a la vecina, preguntarle al porque a veces pues nos vamos pasando muchos mitos, ¿no? Como si le das ese medicamento le va a arruinar los riñones y demás, ¿no? Entonces, tener la comunicación con la familia. Si son chicos de secundaria, seguramente ya llevan desde preescolar una intervención. Entonces, comunicarse con la familia, cómo es la manera en la que se comunican, cómo aprenden, qué les gusta, qué no les gusta, observar a los chicos y hay que ser bien observadores. A veces me pasaba, por ejemplo, cambiábamos de plastilina, hoy no encontré esa marca de plastilina y olía diferente. Para los demás a lo mejor no hay problema, pero para ese niño sí. Ajá. Entonces, ¿qué cambiamos en el entorno que nos llevó a tener alguna dificultad? Si son de secundaria y están incluidos en el grupo, seguramente tienen muchas eh, pues habilidades para poder estar ahí conviviendo, buscar incluirlos, darles herramientas, trabajar las historias sociales
que es por medio de imágenes y poco texto, si es que tiene la lectura y la escritura el niño, poderles hacer comprender algo que está sucediendo. Se utiliza mucho en estos chicos o sobre todo en las niñas que van a empezar su periodo menstrual. Les explicamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a vivir tu cuerpo? ¿Qué tienes que hacer? O en el cuidado de la sexualidad también lo usamos por ese medio, cuando van a ir al médico, ahora las vacunas, ¿no? De lo que vas a tener que hacer, se utilizan mucho estas historias sociales. Hacer el lenguaje más corto. Decimos mucho o hablamos mucho, pero a veces decimos poco. Entonces, que podamos ser bien concretos en la frase que le voy a decir al niño y identificar hasta cuántas indicaciones sí me comprende. Apoyarnos de videos, de imágenes, de experimentos, de la forma más visual, porque muchas veces es el canal por el que mejor obtienen la información. Son muy visuales estos chicos, pero sobre todo conocer al niño y de ahí nos da todas las pautas. De ahí pues buscar, hay centros como CISAME, SECOSAM, Topampa, que nos acercan a tener esta información. Buscar siempre pues del especialista, tener una interacción siempre con la familia, que llevemos lo mismo. A veces cuando trabajamos en un buen equipo, familia y escuela, es cuando logramos los avances en los chicos, porque si no empezamos a perdernos porque yo llevo una forma, en familia llevan otra y pues creamos confusión en el niño como en cualquier otro. Muchas gracias, doctora. Excelente, doctora. Le agradecemos mucho sus respuestas y vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho en el live a través de esta transmisión. ¿Les parece bien? Tenemos una primera pregunta que es de Carmen Solórzano y dice, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las principales características del síndrome de Asperger? Aunque ya los había comentado, me gustaría que fuera más concreta, así de forma rápido. ¿Cuáles son esas características? Sí, van a ser estas dificultades en la interacción social, incluyendo la comunicación verbal y la no verbal, los intereses restringidos y comportamientos estereotipados o repetitivos. Muchas gracias, doctora. Sí. Ok. Tenemos otra pregunta de Berenice Toalá Pérez. ¿Cuántas personas actualmente están afectadas por el trastorno del espectro autista? En México nos faltan México. estadísticas actuales. Hubo una en Guanajuato que hay una por cada 114 personas, digamos que es como la más cercana que llegamos a tener, pero no tenemos una, por ejemplo, en Chiapas, en Estado de México, nos falta. Ok, doctora, gracias. Ok, la siguiente pregunta que nos hacen, doctora, dice Lupita García. Buenas tardes. ¿El desarrollo de conductas adaptativas pueden ser una herramienta para generar interacción e inclusión? Sí, el poderlas evaluar y posteriormente a ellas empezar a trabajar para favorecerlas, para generar la independencia. Excelente. Marga Eliosa Flores Rodríguez nos le pregunta, maestra, ¿considera prioridad psicoeducar a los padres sobre el trastorno para iniciar a tratar al menor? Sí. Yo creo que no es que podamos enumerarlos, pero sí creo que tienen que ir a la par, ¿no? A la par y sobre todo con el tiempo que tardan los especialistas, que podamos trabajar esa parte. Pero la otra, que los papás conozcan cómo van a trabajar, qué es, por qué se dan las causas, las culpas, todo esto es muy importante que los papás estén enterados. ¿Habría alguna, bueno, para completar la pregunta, ¿habría alguna bibliografía en especial, doctora, que nos pudiera recomendar para padres de familia que a lo mejor se encuentran en este momento ante esta condición, para que ellos pudieran investigar más? Sí, me parece que el libro es Manual para Padres o Manual para Familias de niños con autismo, porque aún no estaba como trastorno del espectro autista. Ok, excelente, doctora. Otra pregunta que nos hacen, Itzae Martínez dice, ¿por qué el síndrome de Asperger está incluido dentro del espectro autista? Les mencionaba que hay varios factores. Uno está el factor histórico, que como ustedes lo mencionaban al principio, fue descubierto o usado por primera vez por Hans Asperger, quien es un psiquiatra y y un pediatra de la Alemania nazi. Entonces, ¿qué sucedía? Que él empieza a identificar que dentro de los niños que evalúa o que observa, pues hay unos niños que sobresalen. Y de hecho saca un artículo, no recuerdo ahorita el nombre, pero en el cual
menciona que estos niños están más capacitados que los normales para hacer una tarea. Ajá. Entonces, los destaca, pero también es cierto que murieron muchos niños, porque el que determinaba él, y era su función, su momento histórico, de pues ahí está retrasado, hay enfermedad, hay esto, y moría. Entonces, una, la carga histórica, y la otra, esta cuestión de que los rasgos en realidad son muy comunes. Todos caen en esta triada de Wing, que anteriormente se conocía así, por Lorna Wing, de la interacción, la comunicación y la conducta. Y el tiempo en el que nos tardábamos en diagnosticar. Si ahorita es mucha, pues ahora imagínense identificar que tiene un trastorno, pero ahora a cuál de los otros, a cuál de la clasificación pertenece. Pues por eso es que se hace estas mejoras en el DSM-5. Claro, esta diferenciación entre cada uno de los trastornos incluidos. Ajá. Excelente. Y que a veces podíamos determinar, tiene síndrome de Asperger, pero con el tiempo la conducta del niño va modificándose y decimos ya no empata con ese, ahora empata con otro, ¿no? Entonces también ahí teníamos mucho error diagnóstico, mucha dificultad para el diagnóstico. Por eso se hacen estas modificaciones. Excelente, doctora, gracias. Ese último que acaba de decir me conecta muy bien con esta pregunta de Georgina Nucamendi y dice, ¿por qué las personas con trastorno del espectro autista son tan diferentes unas con otras? Porque espectro es una gran variedad. Ujú. No hay un niño, una persona exactamente igual a la otra. Y de hecho no hay dos cerebros iguales. Y todos somos diferentes en todo, ¿no? En gustos, en demás. Pero estos pequeñitos lo mismo. A lo mejor hay en diferentes intensidades, pero también va a variar mucho su contexto. Hay niños que desde los 2 meses su mamá dijo, aquí algo no está bien, y empezamos a tratarlo. Y hay niños que llegaron a los 8 años y aunque no habla, aunque se hace del baño, aunque nos pega, aunque nos muerde, no hemos hecho nada. Entonces todos estos pues van contribuyendo a que haya diferentes conductas, pero espectro en sí es variedad. Todos son diferentes. Yo les decía, por más que sentía que ya este año tuve muchos autistas, el que sigue ya no me va a fallar, el siguiente llegaba y llegaba con casos más complejos, ¿no? O casos que yo volvía a decir, no, otra vez no, no sé por dónde empezar, ¿no? Entonces todos los niños son muy diferentes. Creo que tiene que ver, perdón, también no solo el niño como tal, sino también es muy importante ver las variedades, tal vez familiares, tal vez económicas, tal vez educacionales o de acceso, como lo decía hace un momento usted, de qué tan la oportunidad que tienen acceso a la salud, ¿no? Entonces eso también puede hacer las variaciones en las personalidades de estos niños con el trastorno de espectro autista. Claro, y sobre todo en la intervención, ¿no? Esos niños que de pronto vemos muchos cambios es porque sabemos que tenemos una mamá, una familia súper comprometida y tenemos otros niños que por más que decimos que estamos haciendo mal, a veces es que pues todavía ni tienen cita con el paido, no están medicados o ya le quitaron el medicamento ellos solitos, ya determinaron que ya no. Entonces hay muchas situaciones. Así es, doctora. La siguiente pregunta nos la hace Aide Gómez. Dice, háblenos un poco de los cambios hormonales en la adolescencia y en el contexto del TEA. Bueno, la parte, siempre tenemos como muchos mitos en esta parte sexual, ¿no? Creemos que como tienen discapacidad, pues siempre van a ser niños, ¿no? Y nunca vamos a llegar a esa parte. Esta parte hormonal nos afecta. ¿Qué sucede? Ya habíamos logrado agarrar una rutina, un ritmo. Todos estos cambios hormonales que a todos nos afectan, todos fuimos adolescentes y todos pasamos por momentos complejos. Ahora imagínense sin un código de comunicación funcional, sin poderte expresar que eso me molesta, que estoy de malas, que ya no quiero jugar a eso, que ya no quiero abrazos. Todas estas situaciones se puede exacerbar. Entonces sí nos impacta en la parte de la intervención o en la dinámica que ya llevábamos. Inclusive a veces hasta en medicamentos, ¿no? O sea, ya teníamos todo bien, evidentemente el niño va creciendo, va requiriendo de otra dosis, requiriendo de otras sustancias, también hay que llevarlo a la par, porque a veces los papás van una vez y ya no quieren volver a ir al PAIDO. Por eso la importancia de que todos los especialistas estemos a la par. La llegada de la menstruación, la llegada, el interés por los niños, las niñas, la atracción por el otro, hay que explicarlo, porque no es solamente te gusta, la besas, ¿no? Te gusta y viste en una película que se besan y ya lo quieres llevar a cabo. No, hay que explicar cómo es esta parte de la interacción, del respeto, del contacto con los demás.
hay que explicarlo, pero evitarlo ver con temor o como que nunca les va a llegar a ellos. Eso que menciona, doctora, es muy importante porque ya de por sí son temas que ya le metemos esa carga de tabú. Ujú. Y es muy importante que también reconozcamos que los niños con el trastorno del espectro autista también son parte de nuestra comunidad y van a tener estos cambios. Van a crecer, Sí, van a ¿no? crecer, claro. Exactamente. Una pregunta, doctora, igual para complementar la pregunta. Em, si este tratamiento se lleva a cabo, digamos, de la manera más funcional, ¿no? Más saludable para el niño o la niña con esta condición, siendo adultos, por ejemplo, podría tener otro tipo de, no sé, de señales, de advertencias que pudiera decir que es una persona con autismo o vaya, depende mucho del tratamiento para diferenciarlo. Hay muchos adultos, por ejemplo, que a lo mejor nunca fueron diagnosticados porque no teníamos la cultura del diagnóstico, ¿no? Y a mí me ha tocado que Ajá, de pronto cito a papás porque hay algo en su niño y el papá está exactamente en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, exactamente. ¿de qué depende el diagnóstico? Pues a veces entre más grave sea la afectación, más rápido nos damos cuenta. Entre menos grave sea la afectación, pues pasa desapercibido, ¿no? Y decimos, pues nada más como que le cuesta trabajo, como que sabemos algunos rasgos, pero no hay diagnóstico y sobre todo no hay una información. Si se lleva bien todo el programa, toda la estimulación y demás, pues se espera que logremos la independencia en el menor o en la niña o en la señorita, ¿no? Que puedan ser lo más Sí. funcionales posible. A veces llega a haber retrocesos que de qué dependen, pues como en toda persona. A veces estamos muy bien y de pronto algo sucede y ¡pum! Hubo un bajón, ¿no? Yo decía, "Ay, pero íbamos tan bien y ¿por qué volvió a caminar de puntitas, ¿no? O ¿por qué volvió a pegarse o a estimularse? O sea, todo puede suceder. Hay que evaluar el contexto que está sucediendo. Y va a haber puntos críticos como la adolescencia, como muertes de familiares, como cambios de domicilio que nos pueden generar. Pero la idea es que un buen programa de intervención nos dé herramientas, pero sin duda también depende del diagnóstico del niño, ¿no? Si la afectación es muy grave, pues puede requerir apoyo para toda la vida o acompañamiento. Excelente. Muchas gracias, doctora. Tengo una pregunta que se me hace muy interesante, que es Miriam del Moral. ¿Cuáles son las estrategias educativas que usted recomienda o son más efectivas para implementar en el sistema de educación pública y apoyar de manera integral a niños con autismo en salones con alta población, dado que hemos visto que salones muy retacados de alumnos ya es una normalidad en nuestro sistema educativo? Ok, la verdad es que es una realidad bien compleja. Era algo que yo veía del sistema Teach, por ejemplo, que es en Carolina del Norte, y pues su salón es pequeñito, ordenado, organizado, cosa que en la SEP pues no podríamos tener, ¿no? En el aula de 35 niños es muy complejo. ¿Qué podemos hacer? La agenda visual, que es esta comunicación, que el niño podamos anticiparle qué vas a hacer, qué viene después, qué se espera de ti, pero que no les saturemos, porque a veces ponemos letras, números, muchísimas cosas, les tapizamos en el pizarrón al frente, que nada más tengamos lo elemental. En este caso, la agenda visual y quizá una listita o unas imágenes de lo que sí o lo que no puedes hacer, como estas reglas dentro del aula. La anticipación es fundamental. Si va a haber homenaje, que yo te esté especificando qué es el homenaje y cómo se va a llevar a cabo. Sobre todo en cambios muy abruptos, por ejemplo, en los ensayos para diciembre, para Día de las Madres y demás, la anticipación. Y que podamos tener mucha comunicación con las familias y, por supuesto, la parte del medicamento que estén correctamente tomados. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Le agradecemos bastante que nos haya contestado estas preguntas de nuestro público. Y pues uno de los objetivos que buscamos con este programa, doctora, es dejar también recomendaciones pues sobre el tema que abordamos el día de hoy, ya que muchas de las personas que nos ven pues pueden ser personas que se relacionen con el tema. Así que nos gustaría saber, doctora, sus últimas recomendaciones acerca de lo que hablamos el día de hoy. Ok, para esta parte sensorial, que es una de las que están más afectadas, yo les recomiendo que
trabajemos esta estimulación del tacto, de las diferentes texturas, pero que nunca obliguemos a los chicos. Por ejemplo, si le molesta mucho tocar texturas viscosas, lo podemos hacer por medio de un guante, por medio de algo que nos proteja para que pueda hacer el contacto. Que poco a poco, en este caso, el caso que yo les comentaba de la dificultad para soportar los ruidos, ocupamos estrategias para protegerlo. Utilizar los audífonos que cancelan el ruido no serán funcionales para eso. Hay a niños que les molestan la parte visual, pues si ocupamos lentes de sol para ingresar al aula, no son funcionales. Y que poco a poco los vayamos metiendo a estos estímulos para evitar como mantenerlos en una esfera y que finalmente van a salir, ¿no? La otra es la anticipación con estas historias sociales, con imágenes. Algunos ya empiezan a leer o la forma en la que tenemos para comunicarnos, pero serlo más claros y concretos y poderle comunicar qué es lo que queremos o qué es lo que se espera de él. Las agendas son básicas, necesitamos generar una rutina. Todos tenemos una rutina, pero necesitamos una rutina que le sea funcional, en la cual el niño sepa qué hacer en cada uno de los contextos y de los momentos. Esas son base para poder trabajar con estos chicos. Muchas gracias, doctora. Estoy seguro que estas recomendaciones para las personas que trabajan con niños con ese trastorno del espectro autista y sobre todo con los padres que vivan con esta condición, sean de mucha ayuda para, una, poder integrarlos más, dos, que sean parte de nuestra comunidad y nosotros ser parte del mundo de ellos, y sobre todo para generar ese crecimiento social, que es lo que siempre estábamos buscando. Y ya para ir terminando, me gustaría que nos diera unas palabras para terminar esta emisión y sobre todo por estar con nosotros en esta invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que es un tema muy, muy importante que nos falta como sociedad conocer, apropiarnos, saber las estrategias. A veces vemos a niños en crisis y decimos, es que está haciendo berrinche, ya su mamá le debería de dar una nalgada, ¿no? Cuando no sabemos que a lo mejor ese niño no soporta el sonidito para cortar el pelo, ¿no? La maquinita. Entonces, que siempre seamos empáticos, que tratemos desde esa parte, todos los que son docentes, los que están a cargo de estos niños, saben que tener un chico con TEA en el aula es un reto bien grande, pero que cada pequeño logro nos nutre y nos satisface como si hubiéramos logrado que se graduara, ¿no? O sea, ese ya te logré que te sentaras o ya logré que permanecieras la jornada entera, nos llena mucho. Entonces hay que conocerlos, hay que intentar adaptarnos a la realidad de ellos o a lo que viven, a lo que experimentan y no al revés, ¿no? Porque a veces queremos que él se adapte a nuestra rutina, él se adapte al que hay mucho ruido, a que hay mucho escándalo, a todas nuestras situaciones. Entonces creo que el conocimiento, el seguirnos informando y más en un tema en el que hay muchos mitos, muchos tabús, pero también muchísima mala información, que busquemos pues apegarnos más a los especialistas y bueno, los estudiantes en el área de la salud mental que busquen más esta área, ¿no? Porque nos faltan muchos especialistas para poder hacer frente a la realidad que estamos viviendo con el TEA. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por sus palabras. Quiero comentar que las preguntas que nos siguieron haciendo a través de este chat, de este live, perdón, serán contestadas en redes sociales, así que no se preocupen. Y pues igual manera, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es por eso que queremos entregarle un reconocimiento, el cual, ok, muchísimas gracias, el cual dice así. Ay. La Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento a la doctora Angélica González Ramírez por su destacada y valiosa participación en el programa de Más Salud Mental para Todos con el tema Educación sobre el Asperger, abordando mitos y realidades, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 19 de febrero del 2024. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación, por darnos el tema, por regalarnos nuevos conocimientos, doctora, que sin duda este tema creo que da para mucho más. Y
¿Algunas palabras, compañero? Sobre todo, igual, estamos muy agradecidos con su presencia. El hecho de que esté aquí es abrir puertas más que cerrarlas y sobre todo llegar a más personas que les interese el tema y poder llegar a romper este paradigma, sobre todo de los tabúes que tienen alrededor del trastorno del TEA y para que nos inculquemos un poquito más. Así es. Pues igual a todas las personas que nos visualizaron el día de hoy, les damos muchísimas gracias por vernos y esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, que también estamos en TikTok para que puedan seguir nuestras publicaciones. Todos los días hay algo nuevo que aprender, así que síganos por ahí. Y pues esperamos que nos puedan acompañar en nuestra próxima emisión del programa de Más Salud Mental para Todos el día lunes 4 de marzo a las 5:30, donde abordaremos el tema heridas ocultas, conductas autolesivas en adolescentes. No se lo pierdan porque también será un tema muy importante que actualmente también está en auge. Entonces, pues los invitamos a que nos sigan y nos veríamos el día lunes 4 de marzo. Que Okay. tengas bonita tarde. Que tengan muy bonita tarde. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO. 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos.